Javier, ¿viste este video? Nunca imaginé a Fernández hablando bien de Henry Ford y tampoco entendí demasiado bien esta interpretación que él tiene sobre el capitalismo. Bueno, la verdad que cada vez que Alberto Fernández habla del capitalismo, lo que deja bien en claro es que no entiende sobre el capitalismo. Esta no es la primera vez que tiene una opinión desacertada y poco sólida sobre el sistema. Ya, digamos, hace un tiempo él hizo un call hablando sobre el capitalismo, una charla de 17 minutos, donde por lo menos comete 12 errores groseros y pareciera tener Perdón, el juego es de los 7 errores, no de 12. No bueno, me digas que inflacionó también el juego de los 7 errores. Inflacionó el juego de los 7 errores porque tuvo 12 errores groseros y parece que hubiera sido hecho por un adolescente las críticas que hace. Y esto no solo es grave por su falta de entendimiento y de comprensión como funciona el sistema capitalista, sino que hay que encuadrarlo en algo todavía mucho más grave. Si vos recordás, Roberto, en algún momento él tuvo un conference call con Lula y en ese momento él empezó a decir a quiénes extrañaba, ¿no? Entonces él dijo que extrañaba a Chávez, que lo extrañaba al propio Lula, que la extrañaba a Dilma, que extrañaba a Bachelet, que extrañaba a Ricardo Lagos, que extrañaba al Pepe Mujica, a Tabaré, a Lugo, a Evo Morales, a Correa, y eso todavía es muchísimo más grave, porque en realidad cuando él hace todo ese listado, todos esos presidentes que él menciona han sido parte del Foro de San Pablo. Y la idea original que tenía el Foro de San Pablo cuando arrancó en 1990 era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Por lo tanto, no solo es grave las cosas que dice Alberto Fernández mostrando un olímpico desconocimiento del capitalismo y con apreciaciones propias de un adolescente tardío, sino que además tenemos el problema que adhiere a un modelo de empobrecimiento, donde el mejor ejemplo de la aplicación de las recetas del Foro de San Pablo es Venezuela, que en los últimos 6 años cayó 70% del PBI, el ingreso promedio de los venezolanos es de 72 centavos de dólar por día, tienen 96% de pobres y 80% de indigentes. Eso sí, son todos iguales, igualmente pobres. No, todos no. Los enchufados, que son los que viven del régimen, y los narcotraficantes no viven igual que el resto. Pero bueno, ese es el tema. Pero decime 2 de las fallas, de los defectos, de los errores de Fernández en su concepto de alguien que se supone que dio economía política, sobre lo que es el liberalismo y el capitalismo, en lo que vos notás sobre esto de Henry Ford y en lo que dijo sobre el Foro de San Pablo. En principio, el problema de Alberto Fernández es que no entiende el rol, por ejemplo, de los derechos de propiedad. Es decir, alguien que, por ejemplo, trata de intervenir las comunicaciones, digamos, por un decreto, o trata de hacerlo de Vicentín, o cuando él, por ejemplo, habla de, bueno, ahora no es que van a ganar, no van a ganar, van a ganar menos. No entiende el concepto de ganancia. ¿Por qué esto es muy importante? Porque el derecho de propiedad es esencial para el funcionamiento del sistema de precios. Cuando yo hago una transacción con vos y te entrego un bien a cambio de dinero, eso, digamos, lo que genera es un registro histórico que llamamos precio. Ese precio se constituye en una señal que viaja al sistema, donde los agentes se coordinan, algunos como compradores y otros como vendedores. Y si hay desajustes entre oferta y demanda, se produce una modificación del precio. Ahora, todo ese proceso es disparado a partir del respeto sobre la propiedad privada. Entonces, cuando el Estado se mete, digamos, e interviene y contamina la propiedad privada, en el fondo lo que está haciendo es contaminar el funcionamiento del sistema de precios y la economía funciona mucho peor. Ese es el primer punto. El otro punto que yo te diría que también es grosero, ¿sí? Esta idea de la solidaridad, esta idea de la justicia social. A ver, el mejor ejemplo ahora lo tenemos con esto del impuesto patria, ¿sí? Digamos que en el fondo es un canto a la envidia, al odio, al resentimiento, además que es inconstitucional, además que es grabar sobre algo que ya se graba, que tiene que ver con bienes personales. Es decir,
que además la carga en el límite puede llegar a ser de 7,5%, un verdadero disparate. Lo que quiero preguntarte es, porque hay algo absolutamente básico o elemental, suponiendo que vos no seas un profesor de microeconomía, que no te especializás en cuestiones de crecimiento, que no conocés de economía, y yo te intento convencer para que inviertas en la Argentina, para que destines tus ahorros que ganás en la Argentina acá, en lugar de enviarlos afuera. ¿Cómo es posible que en un periodo de 6 meses vos pongas una ley de alquileres que realmente no te da ganas de construir nada? Aumentás casi irresponsablemente el tema de los impuestos. Son todas medidas de restricción, de control y de confiscación. Nadie va a estar viniendo a traer plata desde afuera con controles de capitales y con una brecha que hay tan grosera. El problema es que cuando vos llegás para querer invertir en Argentina, te encontrás con una maraña de impuestos enormes. Es más, ahora intentan subir todavía más los impuestos, entonces te encontrás con una maraña de casi 170 impuestos, 69.000 regulaciones que hacen prácticamente imposible ganar dinero. Por lo tanto, digo, nadie va a querer invertir. Pero si aún por un milagro de la naturaleza alguien logra ganar plata, con la idea nefasta de la justicia social, van a venir y te van a robar tu dinero. Y hay que tener bien claro que la justicia social es un acto de profunda injusticia, porque implica tratar desigualmente frente a la ley a las personas, porque es un acto violento, porque es un robo. Entonces, digamos, hay un problema de índole moral. Entonces, como vos decís, a ver, aquellos que hemos conocido a Alberto Fernández antes de llegar al poder, no es este Alberto Fernández. Es decir, parece que hubiera recibido un golpe en la cabeza y se hubiera convertido en una persona diezmada fuertemente en el plano intelectual. Ya que estamos en este tema de diezmarse intelectualmente, a mí no me da la cabeza tampoco entender, y ya voy a uno de los capítulos que más te gustan a vos, es entender a la señora Cecilia Todesca, que piensa igual que vos. Porque ella está temiendo. No te rías. Tengo una explicación. Bueno, Roberto, nada, veo que la cuarentena te ha puesto el humor bastante picante. Bueno, no, pero ella ha dicho el otro día que, bueno, que la inflación no es producto de la emisión, sino que es producto del tema cambiario, con lo cual, si el dólar se dispara, vas a tener una hiper. Y es lo mismo que decís vos, va a haber una hiper. Entonces, Milei y Todesca constituyen un binomio. Pensemos lo que ella dice. Ella dice que en realidad entonces los precios vienen determinados por el tipo de cambio. Ok, supongamos que efectivamente es así. Lo primero que le voy a decir a la persona Cecilia Todesca es que tiene un problema enorme. Porque el tipo de cambio en las PASO, digamos, previo a las PASO, era 40 pesos el dólar y libre. Exacto. Entonces, ¿cuánto es el dólar libre hoy? Aproximadamente 140. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de cambio se multiplicó por 3,5 veces. Es decir, que hay una inflación subyacente de 250%. Es decir, tiene un problema enorme, salvo, digamos, que pudiera defender el tipo de cambio. Y cuando yo tiro las reservas internacionales de Argentina, que se informan en 43.000 millones, pero si le saco el swap con China y le saco los encajes de los bancos, estoy en 10.000. Le saco, digamos, la posición de DEX y de Basilea y estoy en 7.000. Y le saco la posición de oro y estoy abajo de los 4.000 millones de dólares. Digo, tengo un problema grave porque además, o sea, digo, la gente, fíjate lo que fueron los primeros 2 días de septiembre que abrieron el mercado, digo, y se fueron 400 millones de dólares. O sea, con lo cual tenemos un problema enorme. O sea, la cantidad, digo, la gente no confía en el peso, desprecia el peso. Entonces, digo, no va a poder sostener esa situación. Y cuando le estalle, entonces le hiper está ahí. Ese es el argumento, por un lado. Ahora, después hay un argumento desde la buena teoría económica. Desde la buena teoría económica yo te diría, mirá. Perdón, la buena teoría económica es la tuya, ¿no? Sí, obvio, claro. Está bien. No, digo porque uno se mira en el espejo y se ve lindo y siempre ve feos a los otros. Bueno, está bien. Lo que pasa es que la que yo sostengo tiene más de 4.000 años de evidencia empírica a favor. Y es la que ganó los debates en todas partes del mundo, donde el único lugar donde no se reconoce la naturaleza monetaria y la inflación es en Argentina y en Venezuela. Listo.
Digo, con eso creo que alcanza y sobra. Ahora, pero al margen de esta situación, vos fíjate esto, Roberto, en el primer semestre del año, Argentina acumuló una inflación del 14%, motivo por el cual la señora Cecilia Todesca, el señor Pulfas están felices porque dicen, emitimos a lo loco y no hay inflación. Mira qué interesante, porque en realidad, cuando vos tomás ese 14% de inflación, tenés que tener en cuenta que hay un 40% del índice, ¿sí?, en el primer semestre, que es de todos precios de sectores en cuarentenados. Por lo tanto, esos precios no se movieron, son los precios de hace 6 meses. Por otra parte, cuando vos tomás el 60% restante, hay 30 puntos del índice que tiene que ver con tarifas controladas y con precios controlados, que tiene que ver, por ejemplo, con los bienes de primera necesidad en términos de aseo, digamos, sí, limpieza del hogar y todas esas cosas. Entonces te queda 30%. El 30% que te queda remanente tiene que ver con alimentos y bebidas, que está profundamente relacionado con el tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una brecha de 90%, quiere decir que ese índice de 14% de inflación acumulada en el primer semestre tiene una inflación escondida de 30 puntos porcentuales. Es decir, que la verdadera inflación que hubo en el primer semestre está en el torno al 46%, aun cuando yo no toque el resto del 70% del índice de precios. Si eso yo lo analizo, la inflación hoy en Argentina viene viajando arriba del 120%. Entonces, si a esa situación le sumo una explosión de oferta monetaria como consecuencia del déficit fiscal, porque en el primer semestre del año se emitieron 1,5 billones de pesos, que el 70% fue esterilizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo tengo que mirar la base, que son 2,3 billones, sino que además tengo que mirar la posición del ELIX y pases, que hoy son 2,5 billones. Quiere decir que en un lapso de 28 días, si yo tengo un pánico bancario, puedo duplicar la cantidad de dinero. Además, me falta financiar el déficit fiscal de la segunda parte del año. Me falta, digamos, después quieren financiar obra pública con déficit fiscal, asistencia a provincia con emisión monetaria, el Procrear con emisión monetaria, el capital de trabajo con emisión monetaria. Todo es una explosión de oferta monetaria. Por otro lado, tengo un derrumbe en la demanda de dinero. En el primer semestre del año generé un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central perdió 1.500. O sea que la demanda de dinero se está derrumbando. Y encima tengo una caída monstruosa en el nivel de actividad. Entonces, si yo combino explosión de la oferta monetaria, caída en la demanda de dinero y caída en el nivel de actividad, en mi manual, digamos, lo que vos vas a tener es una hiper, y es una cuestión de tiempos, es una cuestión de rezago de la política monetaria. Ahora un hombre más fuerte en la conducción económica, que se llama Guzmán, ha hecho un acuerdo que puede gustar o no, pero finalmente un acuerdo con los bonistas extranjeros que le da una capacidad de oxígeno a la Argentina para no estar tan apremiada. Tenés un aumento de precios no demasiado significativo, pero importante en materia de commodities, que te va a mejorar los ingresos de la Argentina. Tenés hoy también una realidad que es una tasa cero en el mundo, que vos no vas a poder usar, pero de cualquier modo emitís bonos que se van a dar a más del 11%. Esto es, para cualquier inversor, aún un inversor medio colifato en la Argentina, tiene una ganancia de 11% que no la encuentra en ninguna parte del mundo. Te diría que es casi tentador pensar, aguantemos un poquito, como dice Guzmán, para que la gente entienda que esto se va a recomponer. ¿Es tan horrible lo que estoy diciendo o es un panorama medianamente lógico? No, me parece que estás demasiado bullish con Argentina, estás optimista. A ver, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Primer punto, es bueno que Argentina haya salido del default. ¿Sí? El default arrancó con la cursa, con la idea del reperfilamiento, y Guzmán lo extendió el 22 de abril cuando no pagó, y al no curarse la situación el 22 de mayo, Argentina estaba en default. Es muy bueno, digamos, haber salido del default, primer punto. Y por otra parte, si mejora el contexto internacional, obviamente que descomprime aún más el mercado cambiario. El problema no es, digamos, que en Argentina no vayan a poder entrar dólares, cosa que se va a complicar, porque con la política tributaria argentina es difícil entrar dólares, ¿sí? Porque desestimula las exportaciones y sobreestimula las IMPO. Pero al margen de eso, el problema es el descontrol monetario. O sea, no es el problema
que el dólar sube en Argentina. El problema es que el peso pierde valor. Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben porque el peso es el que pierde valor. Eso por un lado. Ahora vamos por el tema de los bonos. Guzmán hizo un acuerdo, ¿sí? Ese acuerdo básicamente tiene algunos elementos. Extendió el plazo, bajó la tasa de interés a la mitad, a menos de la mitad, porque lo hizo del 7 al 3, y hizo una pequeña quita de capital, ¿sí? Y eso le permite, por ejemplo, de acá al 2025, ahorrar 42.500 millones de dólares, digamos, y le libera el panorama financiero. Lo primero que hay que decir es que fue muy ineficiente Guzmán. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando arrancó la negociación en diciembre, él proponía 39 y los acreedores querían 55. ¿Cuánto pagó? 54.80. Con lo cual, digamos, o sea, para hacer ese acuerdo, lo podría haber hecho ya mismo en diciembre. Y además lo podría haber hecho mejor, como dice Brad Guy, porque en ese momento el riesgo país estaba en torno a 4.000 y no en torno a 2.000 y pico, por lo tanto, digamos, podría haber negociado muchísimo mejor. Ok, si yo me voy a comprar un bono argentino, primero que tengan un retorno en torno al 11, 12%, significa que tenemos un riesgo país enorme. Entonces quiere decir que tampoco somos creíbles. Es decir, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si Argentina tuviera, ¿sí?, un plan, un programa sustentable y sostenible, el riesgo país es 0, no es 1.000. ¿Me comprendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El punto es, Argentina, digo, este año va a terminar con un déficit primario en torno a 8 puntos del PBI, ponele, digamos, que si la actividad empeora más, 10. Bueno, ok, digamos, ¿cómo va a ser el ajuste? Es decir, vos para poder repagar la deuda necesitas tener un superávit primario de 2 puntos del PBI. ¿Me querés decir dónde está la idea y las ganas de este gobierno a hacer ajustes? ¿Y qué? ¿Los ajustes son todos subiendo impuestos? Bueno, si son subiendo impuestos, lo que va a pasar es que la actividad económica aún se va a arruinar muchísimo más. Es decir, esta economía no sale más. Recordemos que Argentina no crece desde el año 2011. Es decir, Argentina desde el año 2011 quedó oscilando en torno a un mismo nivel, pero quiere decir que con el crecimiento de la población, ya solo con eso, perdimos un montón de PBI. Por lo tanto, esta idea de sumar más impuestos, o sea, de castigar a las empresas, de castigar la inversión con el verso de la justicia social, bueno, lo único que va a hacer es que acá no invierta nadie y, digamos, y cada vez estemos peor. Ahora, si vos dijiste, y con esto estamos cerrando, que a Fernández se le cambió la cabeza, ¿cómo es posible que en ese cambio de cabeza por lo menos no haya vislumbrado algún otro tipo de alternativa? Porque, por ejemplo, supongamos que la Internet para los chicos de escasos recursos o bajos recursos, que no les llega, es como el guardapolvo blanco. Hay que suministrárselo. Pero no por eso tenés que suministrarle guardapolvo blanco a todo el resto de la población de los niños. ¿Cómo es posible que no imaginen, no piensen, no desarrollen en algo? ¿Qué les pasó? En el plano de las comunicaciones, a ver, nosotros con unos colegas, con Edgardo Sensón, con Carlos Galperín, y bajo la coordinación de Víctor Becker y William Bomol, en el año 1996 demostramos que el mercado de las telecomunicaciones es un mercado disputable. Esto quiere decir que aún, digamos, con una sola empresa vos podrías alcanzar un resultado, digamos, que es eficiente, que es óptimo de Pareto. Y la realidad es que si vos te pones a intervenir, las cosas van a ser peor. De hecho, si no funciona mejor este mercado es por culpa de todas las regulaciones y restricciones que hay en Argentina, no por falta de restricciones. Por otra parte, si quiere dar un subsidio a un grupo de la población, que lo subsidie directamente a la demanda, de modo directo, ¿sí? Y no que esté, digamos, alterando la oferta, porque lo peor de todo esto es que en realidad va a terminar avanzando sobre una empresa para regularle los ingresos, y ya sabemos que hace el kirchnerismo con la regulación de ingresos, o sea, genera un desbalance tarifario fenomenal, donde las empresas, cuando vos le congelás los ingresos, ¿qué es lo que pasa? Frente a la suba de los costos, empiezan a responder con menos inversión, con lo cual te va a pasar lo mismo que pasó en Venezuela cuando hicieron esto, que
que es que empieza a caer la inversión, se deteriora la calidad del servicio, ¿y qué termina haciendo el Estado? Se termina llevando puesta la empresa. Y cuando una vez que se queda, digamos, el Estado con esa empresa, te regula los contenidos. ¿Para qué? Para que tengas internet como Venezuela, digamos que es una carreta, o como es en China, donde básicamente te controlan los contenidos para que vos no veas lo que pasa en el mundo libre. Ahora después está el plano político y nos lleva de vuelta a nuestra primera pregunta. Digo, ¿qué pasó en la cabeza de Alberto Fernández? Era cantado, y eso lo tenemos documentado, que Argentina, digamos, con Alberto Fernández iba a tener una primera experiencia inicial de populismo, y eso, digamos, solamente se iba a poder resolver cuando estallara la crisis y a ver, digamos, cómo se resuelve la interna dentro del peronismo. Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto apareció el problema del coronavirus. Y la forma en la cual Argentina abordó el problema del coronavirus con una cuarentena cavernícola, digo que ahora es motivo de mofa internacional, porque tenemos la cuarentena más larga y profunda del mundo con resultados que nos tiene entre el lote de del 15% peor de los países en términos de muertos. Entonces, frente a esa situación, lo que hubo es una radicalización hacia la izquierda, una radicalización hacia el grupo duro del kirchnerismo, y que el presidente se ha convertido en un verdadero fantoche, ¿sí? Digamos, parece el títere de Cristina, donde básicamente vive en eterna contradicción con las cosas que decía antes de estar en el poder, y donde era no solo un analista político interesantísimo, sino que además era sólido. Y ahora, digamos, no sé, creo que si lo tuviera que poner de arquero, porque me enteré que juega de arquero, ¿sí? Igual que vos. Me parece que prefiero ponerlo a Clemente antes que él, que es menos malo, es un colador. No quiero escuchar más, te agradezco, te doy las buenas noches y vamos a hablar de algún libro otro día. Dale, gracias, y la próxima te llevo de regalo mi nuevo libro, que es Pandenomics. Ahí está, gracias. Gracias a vos, Roberto.